Esta exposición retoma la serie de reflexiones. Esta vez vamos a iniciar reflexiones de carácter más contextual y coyuntural a la vez, que tiene que ver con las problemáticas desatadas y evidenciadas y manifestadas en los hechos. Pero estas problemáticas son más bien variadas y múltiples. Y obviamente tienen ciertos hilos conectores o ciertas referencias compartidas y substratos, sobre todo substratos compartidos. Para dar un ejemplo, uno de los fenómenos más acuciantes que se ha evidenciado de manera dramática y trágica, palpable, de manera muy sensible y con imágenes extremadamente grotescas, es el feminicidio. Los niveles cuantitativos a los que ha llegado el feminicidio son alarmantes. Obviamente, los niveles van a diferenciarse por países, por regiones en el mundo. Sin embargo, ha cobrado importancia casi en todos los países por su magnitud. Se ha hecho paradigmático el feminicidio en México por la envergadura y el alcance que ha adquirido y la violencia desatada sobre las mujeres. Sin embargo, los demás países de América Latina y el Caribe no han quedado atrás. Bolivia es uno de ellos, donde los niveles de feminicidio son altos. Entonces aquí tenemos una problemática. Bueno, ¿y dónde están las otras problemáticas? Bueno, las otras problemáticas es la problemática ecológica, que está cobrando no solamente alcances alarmantes y preocupantes, que tienen que ver con la ampliación desbordada de la frontera agrícola, pero también la ampliación desbordada de la frontera minera, la ampliación desbordada de la tala de bosques, de la deforestación, de la industria de madera, que comienza precisamente con la destrucción de los bosques y tiene que ver con la contaminación de las cuencas, la depredación de los suelos, etc. Es decir, lo que se viene llamando eufemísticamente el cambio climático, que en realidad corresponde a una crisis ecológica. Entonces aquí, como verán, tenemos, los alcances de una crisis ecológica motivada por las sociedades humanas y sobre todo por aquellos sectores de las sociedades humanas altamente depredadoras, que tienen que ver con los conglomerados burgueses y con sus entornos. En Bolivia, por ejemplo, los entornos tienen que ver con los colonizadores, mal llamados interculturales, que de interculturales no tienen nada, solo tienen una especie de ausencia de cultura, una cultura fragmentada, dispersa, muy vinculada al sistema mundo de la cultura de la banalidad, que en el caso de Bolivia y otros países de América Latina adquiere características asombrosamente grotescas por el carácter descarnado de la destrucción. Entonces, tenemos, por ejemplo, este fenómeno que podemos llamarlo en términos generales la crisis ecológica y sus distintos aspectos y perfiles que amenazan la sobrevivencia de la humanidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ya de entrada podemos decir, ¿qué conexión hay entre el feminicidio y la crisis ecológica? Mucho, es decir, estamos hablando del mismo sistema
mundo capitalista, y estamos hablando de una geopolítica del sistema mundo capitalista que diferencia centros y periferias y ha creado un puente que se llaman potencias emergentes, pero además da tareas distintas a las distintas regiones, no solamente unas donadoras de recursos naturales, otras de industrialización y otras de tecnología de punta, unas de desacumulación y otras de acumulación de capital. Entonces, en este contexto, también da tareas como las siguientes, unas que depredan más sus ecosistemas y otras que depredan menos o tienen formas de amortiguar sus propias depredaciones o han sido más bien del pasado. Y aquí vamos a hacer una especie de digresión. Hay gente que en los países de la periferia, sobre todo en gobiernos progresistas, dicen, bueno, si ellos hicieron en el pasado, destruyeron los bosques y desarrollaron en la modernidad, en términos muy simples, el capitalismo, ¿por qué no nosotros vamos a renunciar a eso? Hoy nos toca a nosotros destruir el planeta y por lo tanto desarrollarnos. Es decir, esas argumentaciones son de quicio, es decir, son descabelladas, es decir, no tienen una comprensión ni de la historia, ni de los ciclos largos del capitalismo y sus diferenciaciones, y tampoco tienen la menor idea de lo que implica, digamos, hablar de ese modo cuando estamos hablando de un solo planeta. Esos personajes sencillamente que se pretenden antiimperialistas, que de antiimperialistas no tienen nada, porque están peleando con un fantasma que ha desaparecido con la guerra de Vietnam. Y además un invento muy disminuido, y un imaginario muy disminuido y muy desconocido por ellos de lo que es el imperialismo. Es decir, estos son protoimperialistas, protoimperio, porque la forma que ha adquirido el imperialismo ahora es imperio, es decir, es el nuevo orden mundial de las dominaciones. Y en ese sentido, esta gente en realidad son los agentes de el imperio, de la dominación del imperio, porque precisamente el imperio necesita zonas de destrucción, o lo que en Chile llaman las zonas de sacrificio, es decir, zonas de destrucción para continuar el desarrollo a escala planetaria. Entonces, fíjense, digamos, el tema. Entonces, aquí cerramos la digresión. Y volviendo al tema, cerrada la digresión, ¿qué tenemos? Es decir, hay mucho vínculo entre el feminicidio y la crisis ecológica, que tiene que ver con la crisis del sistema mundo capitalista, pero también tiene que ver con la crisis de la geopolítica del sistema mundo capitalista, por lo tanto de la crisis de la economía mundo y las formas de resolver la crisis. Una de ellas es convertir la crisis de sobreproducción en crisis diferidas financieras y especulativas, ¿no? Entonces, donde adquieren grave preponderancia, grave crecimiento el extractivismo. Entonces, estamos hablando de la crisis de la civilización moderna. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es de que la crisis ecológica, como la crisis de genocidio, que es el feminicidio, es una crisis que son crisis más bien que están íntimamente vinculadas con la crisis múltiple de la civilización moderna. Es decir, no son ajenas, es decir, tienen que ver con los efectos y las causas, para hablar de esa manera, la causalidad y los efectos que forman parte de un mismo ciclo de esta crisis múltiple. ¿En qué sentido? En el sentido de que precisamente los síntomas de esta crisis se manifiestan en el feminicidio, y también en otro nivel en los homicidios, en los genocidios, en los etnocidios, en los ecocidios, ¿no? Es decir, se van manifestando y aparecen como síntomas también en la medida que precisamente están mostrando los distintos rostros, los distintos perfiles de la crisis múltiple.
Entonces está íntimamente ligado. Y está íntimamente ligado con una forma heredada por la civilización moderna, heredada de las civilizaciones, por así decirlo, anteriores. Es decir, esta forma tiene que ver con las estructuras patriarcales que se afincaron seguramente hace 5.000 años, en contraposición con la administración de los bienes comunes de los territorios de la lengua del fuego por parte de las mujeres, que expresaban los entramados sociales de entonces, lo que de alguna manera comúnmente se llama el matriarcado. Es decir, los hombres habrían iniciado hace 5.000 años, cuando se forman las ciudades y por lo tanto se constituyen y se van instituyendo las ciudades, se va dando lugar precisamente a la civilización, una civilización basada en la guerra contra las mujeres, una guerra diferida, larga y prolongada contra las mujeres. Entonces, lo que se ha instituido, o más bien, lo que sobre la base en la que se ha instituido el patriarcalismo, tiene que ver con esta guerra contra las mujeres, esta dominación de las fraternidades de machos contra las mujeres. Entonces, en la civilización moderna esto adquiere connotaciones modernas, por así decirlo, valga la redundancia, que tienen que ver con las instituciones modernas, las formas ideológicas de legitimación de estas formas de dominación de las fraternidades masculinas, estas formas más matizadas de dominación, pero más proliferantes, y quizás que adquieren un alcance mayor en términos de civilización planetaria, porque la civilización moderna ya es una civilización planetaria. Entonces, todo esto está íntimamente ligado. Por eso es indispensable encontrar en el análisis del feminicidio las causas, su causalidad, pero también los contextos causales, los substratos causales. Es decir, leer la complejidad del feminicidio en relación a sus contextos, en relación a los distintos planos de intensidad articulados, integrados, que dan lugar precisamente en un momento de intensidad, en un lugar de intersección de la crisis, esto que hemos llamado feminicidio. Entonces es indispensable tener en cuenta lo que decimos, porque pretende un análisis del feminicidio desde la mirada de la complejidad, es decir, desde las dinámicas complejas que derivan precisamente en términos de procesos vinculados y conectados en el feminicidio. Esto equivale a salirse definitivamente de las especulaciones sobre el feminicidio, de la prensa y los medios de comunicación amarillistas y sensacionalistas. Esto equivale a salir del morbo, que básicamente buscan exaltar las imágenes más tremendas para precisamente provocar en el imaginario popular una especie de terror. Pero también implica salirse definitivamente de los análisis simplistas que solamente quieren resolver el problema como si se tratara de locos, de psicópatas, de personas individualizadas que estarían frustradas o que habrían perdido la cabeza y que terminan precisamente convirtiéndose en criminales, en feminicidas, en criminales seriales. Es decir, fíjense, digamos, este tipo de interpretaciones acostumbradas que en realidad no van a la nuez del problema, no explican, sino que resuelven el feminicidio a partir precisamente de hurgar los mismos prejuicios, las mismas miradas miopes y circunscritas que terminan legitimando el feminicidio, porque el feminicidio es un fenómeno no solamente de la crisis civilizatoria, de la crisis ecológica, de la crisis de el sistema mundo capitalista y en ese contexto de la crisis de las subjetividades que internalizan estas crisis.
que tienen que ver precisamente en general, en términos externos, internos, en términos de la afuera y de la adentro, con la crisis de las subjetividades y los perfiles que se van conformando, que son altamente frustrantes, de conciencias resentidas, de conciencias frustradas, de conciencias destruidas, que terminan precisamente expresando en términos subjetivos esta crisis, ¿no? De conciencias desdichadas. Entonces, cuando estamos en eso, estamos viendo precisamente el fenómeno en su conjunto, no solamente en sus aspectos externos e internos, en sus aspectos del afuera y del adentro, sino también en viendo, digamos, que estos fenómenos subjetivos de miedo a la mujer, ¿no?, tienen que ver básicamente con fenómenos también que se dan de manera externa y en el afuera. Entonces, las explicaciones tienen que ser pues complejas y abarcar, digamos, las dinámicas de esta complejidad que nos derivan en fenómenos tan alarmantes y sintomáticos como el feminicidio. Entonces tenemos que salir precisamente de estas explicaciones, inclusive de las explicaciones policiales, que no son de ninguna manera explicaciones. En el mejor de los casos son descripciones de lo que ha ocurrido, del hecho mismo, pero no explican el fenómeno. Pero más aún hay un problema fundamental, es decir, cuando estamos en plena crisis del sistema mundo capitalista, cuando el ciclo del capitalismo vigente está dominado por el capitalismo financiero y especulativo, lo que se da lugar es una predominancia, un atravesamiento en principio y después una predominancia del lado oscuro del poder respecto al lado luminoso o institucional del poder, del lado oscuro de la economía respecto al lado luminoso e institucional de la economía. Es decir, estaríamos ante economías paralelas, opacas y oscuras, que estarían dominando concretamente los carteles. Y cuando se da este fenómeno, obviamente se desatan, digamos, comportamientos y conductas mucho más alarmantes, mucho más descarnadas, mucho más descaradas en términos de la desnudez misma de la violencia. Entonces estamos ante no solamente la exacerbación y proliferación de la prostitución, sino estamos ante la disminución de la mujer, no solamente un objeto sexual de satisfacción, sino una nada, una inutilidad que hay que matar después de la satisfacción. Entonces todos los fenómenos están íntimamente vinculados, entonces hay que hacer el análisis completo, si se quiere, digamos, entender y comprender lo que está pasando y conocer su funcionamiento, sus mecanismos de destrucción de la humanidad misma y no solamente el planeta. Entonces, cuando acudimos a todo esto, a este análisis de la complejidad, estamos interpelando precisamente las otras explicaciones, entre comillas, que no son sino ideológicas y terminan siendo de legitimación. Inclusive las denunciativas terminan siendo de legitimación, en tanto y en cuanto la denuncia no se articula a una mirada compleja, una mirada crítica, no solamente del feminicida y no solamente buscando, digamos, su castración o buscando su la pena de muerte o digamos, o más bien permanente, que no son sino formas de escapar del problema y castigar, digamos, a un individuo es de descargar los propios miedos y frustraciones y limitaciones cuando hay que resolver el problema. Y resolver el problema implica definitivamente atender a las causalidades del problema, y eso implica precisamente atender la responsabilidad ante la crisis ecológica, la crisis de la civilización moderna, la crisis del sistema mundo capitalista, la crisis de las subjetividades humanas, y eso implica fundamentalmente abordar de manera radical el problema, y eso significa la diseminación institucional de una civilización que ya está prácticamente muerta, pero que su clausura dura mucho y en su clausura está arrastrando a toda la humanidad y al planeta a su propia desaparición. Entonces,
Por eso es muy importante entrar a una discusión con estas interpretaciones sesgadas. Es decir, aquí implica una interpelación al feminicidio desde los lugares más radicales. Esto quiere decir desde las raíces mismas, y por lo tanto esto equivale a una mirada de la complejidad. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos un tema que se vincula precisamente a las problemáticas. ¿Qué problemáticas más podemos asociar a esta crisis del sistema mundo capitalista y crisis ideológica también? Bueno, las emergencias de síntomas más bien mayores de la crisis, que en vez de resolver y atacar la crisis, en vez de criticar las causas de la crisis, terminan ahondando en viejos resabios ideológicos que han derivado o en los fascismos o han derivado en los totalitarismos, incluyendo, digamos, el totalitarismo stalinista, ¿no? Entonces, los totalitarismos del socialismo real, y ahora se reivindican en una suerte de totalitarismos de baja intensidad que serían los gobiernos progresistas. Y los gobiernos neoliberales tampoco se salvan porque tienen totalitarismos más matizados, usando ese enunciado policial de la guerra contra el terrorismo, la guerra interminable contra el terrorismo, donde, digamos, todo lo que escapa, toda la alteridad termina siendo terrorista. Entonces terminan precisamente criminalizando la protesta, la movilización, y terminan suspendiendo los derechos, es decir, se van convirtiendo en un estado de excepción, no solamente nacional, regional, sino también mundial. Entonces estamos ante fenómenos realmente asombrosos de escala planetaria. Y en ese sentido es indispensable criticar esas ideologías que pretenden otra vez hacer promesas, pero con ideologías mucho más fragmentarias y restringidas que las de antes. Una de ellas, por ejemplo, son los nacionalismos de todo tipo, que obviamente van a tratar de encontrar, como todo nacionalismo, su justificación, su mistificación y su mitificación en la raza autóctona, como los alemanes buscaron, digamos, en el mito de Ario. Si nosotros revisamos la historia, los arios corresponden al Medio Oriente y de alguna manera construyen un mito precisamente para justificar, digamos, esta exacerbación nacionalista que termina en racismo desbocado, operativo, y un racismo industrial de la muerte, como ocurrió en los holocaustos. Es decir, estos nacionalismos nos llevan precisamente a eso, o a otras cosas, o a otras expresiones más matizadas o de otros aspectos. Es decir, la Unión Soviética, que de soviética no tiene nada porque el Partido Comunista le quitó a los soviets el poder, también desarrolló su nacionalismo, un nacionalismo ruso, que a nombre de la Revolución Socialista dominaba a las otras naciones. Es decir, estas son las paradojas y contradicciones de la revolución, pero se basan en nacionalismos. Es decir, los nacionalismos en plena crisis continental del sistema mundo capitalista y de la geopolítica del sistema mundo capitalista, por ejemplo, la crisis del modelo colonial extractivista dependiente, del capitalismo dependiente en la periferia, por ejemplo, en la periferia del continente de América Latina y el Caribe, o del continente más amplio, en sentido más amplio, desde Alaska al Estrecho de Magallanes, de Abya Yala, esta crisis ha hecho emerger ciertos nacionalismos que no tienen que ver con lo propiamente autóctono, originario, sino tienen que ver con mitos modernos nacionalistas. La nación, el Estado son mitos modernos, además de ser estructuras en el continente heredadas de las administraciones coloniales. Nunca han dejado de ser estos estados y las repúblicas coloniales. Y una república, digamos, nacional, supuestamente autóctona, no va a dejar de ser también colonial, es decir, va a continuar por otros medios, con otros rostros, con otras legitimaciones, otras expresiones ideológicas, la colonialidad. Es decir, se están construyendo mitos que ya no son de interpelación, sino terminan siendo proyectos
más bien de continuidad de la colonialidad, de la continuidad del modelo colonial extractivista dependiente, y definitivamente ocurre lo que siempre ocurre. Aquí no hay transformaciones estructurales e institucionales y menos descolonización. Lo que hay es cambios de élites, nada más. Y lo peor, ampliación de las élites, es decir, los nuevos ricos se acomodan en el conglomerado burgués y listo, y los nuevos ricos pueden llegar a gobernar y hablar a nombre de un pueblo cuya representación la han expropiado de un pueblo indígena cuya representación la han expropiado. Eso ya ha ocurrido, en Bolivia ha ocurrido, es decir, una máscara indígena ha expropiado las luchas auténticas indígenas de tierras altas y tierras bajas, de los Andes y de la Amazonía y del Chaco, ha expropiado a nombre de una revolución democrática cultural que nunca se ha dado y bajo el manto de una constitución que nunca han cumplido, porque esa constitución establecía el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, que exige precisamente la demolición del Estado-nación y la construcción de una materialidad plurinstitucional, del pluralismo de gestiones, del pluralismo administrativo, es decir, de una transición plural hacia el Estado plurinacional, pero eso nunca se ha dado. Entonces, una élite pequeñita, que es la burguesía rentista, se ha adecuado al conglomerado burgués, ha expropiado las luchas indígenas del pasado, pero de una manera tremendamente esquemática, y sencillamente todo eso ha servido para la legitimación de su enriquecimiento ilícito, porque se han apoderado precisamente de la renta y han usado la renta en su enriquecimiento. Y peor aún, han transferido a offshore este excedente para precisamente mantener el flujo de sus ganancias. Entonces estamos ante fenómenos espantosos. Y frente a esto, frente a ese socialismo real y frente a ese indigenismo adulterado y progresista, no se puede ofrecer como alternativa otro socialismo, el socialismo del siglo XXI, que ha sido una especie de, precisamente, disminución, una grotesca comedia. Si la historia no se repite dos veces, se termina repitiendo tres veces, y ya la tercera versión es mucho más grotesca. Es una comedia más grotesca. La segunda era comedia, pero y farsa. Esta es una comedia grotesca. Entonces, estos progresismos nos ofrecen precisamente lo grotesco, la banalización de la propia banalidad misma. Entonces, aquí no hay salida. Y frente al socialismo, a la crisis del socialismo real, no se puede ofrecer un socialismo del siglo XXI que es una banalización del mismo socialismo real. Y frente, digamos, al indigenismo no se puede ofrecer un indianismo, digamos, que termina precisamente otra vez rescatando lo más mítico en unos casos y lo más místico en otros casos, y pretendiendo lo más puro de un pueblo autóctono. Si bien, digamos, este simbolismo reclama una especie de memoria de los enunciados iniciales, sencillamente en la medida que no se hace la autocrítica a lo que ha ocurrido, termina precisamente convirtiéndose en la continuidad de la colonialidad por estos medios, es decir, como una especie de continuidad del vismo-evismo en el caso de Bolivia. Es decir, continuidad de esta usurpación de las luchas indígenas, pero ya en términos más trabajados, pero de minorías intelectuales que no terminan de hacer una autocrítica. Eso no quiere decir de ninguna manera que hay que renunciar a las luchas de las naciones y pueblos indígenas, sino que hay que radicalizar estas luchas, pero la radicalización de estas luchas implica fundamentalmente la comprensión continental del fenómeno. Es decir, no se puede resolver ni nacionalmente ni localmente la problemática indígena cuando
precisamente antes de la colonia se trataba de confederaciones continentales y por lo tanto de sociedades continentales altamente articuladas y comunicadas desde la Amazonía hasta el altiplano y la costa, desde la Amazonía hacia el norte, hasta la meseta mexicana, y desde la Amazonía hasta los Gualmapu, los territorios de mapuches. Es decir, la arqueología tiene que responder a estas cuestiones. Entonces, cuando se trataba de confederaciones que están más acá y más allá del Estado, no se puede pues proponer nacionalismos indianistas que proponen la recuperación del Estado, una transición hacia un Estado, se llame federal o se llame lo que sea, estados que son la continuidad de la colonialidad. Estas son las paradojas precisamente que no resuelven estos discursos, que no terminan siendo completos, sino sesgados y fragmentarios, pero que pretenden, digamos, resolver el problema que no habrían resuelto los gobiernos progresistas. Entonces, caemos en el círculo vicioso del poder. Entonces, como verán, es necesaria la crítica a estos nacionalismos, ¿no? Y estos nacionalismos forman parte precisamente de la crisis ideológica, de la decadencia misma de la ideología en el sistema mundo moderno y en el sistema mundo cultural de la banalidad. Es decir, tenemos pues un conjunto de temas que están íntimamente articulados. Por otra parte, no son las únicas ideologías, sino hay otras que tienen, por ejemplo, cariz religioso. De los más conocidos son los fundamentalismos, que estos fundamentalismos terminan, los más radicales, convirtiéndose más bien en invenciones de los servicios secretos del Occidente, entre comillas Occidente, porque en realidad el Occidente es Abya Yala y no es Europa. Entonces, estos fundamentalismos terminan siendo herramientas fundamentales para destruir ciertos estados-nación árabes que todavía resisten o son distintos a lo que espera, digamos, un tipo de dominación de características, entre comillas, otra vez, occidentales. Entonces, eso por una parte. Es decir, estos fundamentalismos y sus discursos son altamente esquemáticos y tienen muy poco que ver con el Corán y tienen muy poco que ver precisamente con una lectura más lúcida, más filosófica del Corán, sino tienen que ver con una manipulación del Corán en beneficio precisamente de geopolíticas. Por otra parte, si hay fundamentalismos más sinceros, son fundamentalismos que no terminan de haber heredado, digamos, desde una reflexión profunda y arqueológica todo lo que implica su propia religión y por lo tanto proponer promesas, pero que consisten en una comprensión de lo que les ha ocurrido y de lo que implica una retoma de las fuentes. No, más bien caen, digamos, en argumentaciones muy trilladas. Y esto implica precisamente que se terminan de conformar ideologías muy fragmentarias, pero que terminan siendo parte de la decadencia y al servicio de la continuidad del orden de las dominaciones que es el imperio y al servicio de la continuidad de la geopolítica del sistema mundo capitalista y de todas las formas y modelos extractivistas de destrucción planetaria. Entonces, fíjense, tenemos pues un conjunto de tópicos que están íntimamente ligados a la crisis ideológica del sistema mundo capitalista y la crisis cultural de la civilización moderna. Obviamente en este contexto aparece ese neoliberalismo que sería una especie de continuidad del liberalismo, pero más que su continuidad es una esquematización tremendamente economicista y tremendamente banal desde el punto de vista de la teoría económica, que se reduce a la oferta y la demanda y la competencia, al libre mercado y a la empresa libre, cuando, digamos, la economía va más lejos, ¿no? La teoría económica va más lejos. Entonces, al reducir todo esto, se han convertido de manera directa, no encumbrada, más que encumbrada, encubierta, más
más bien encubierta, de esta ideología de la continuidad de las dominaciones, de legitimación de la dominación y de legitimación de la crisis misma de legitimación, fíjense la paradoja, que es la crisis ideológica. Entonces, obviamente tenemos un conjunto de manifestaciones y de síntomas que tienen que ver con la crisis cultural, es decir, la decadencia. Entonces, es indispensable salir de todo esto. Esto no implica, como hemos dicho antes, de renunciar a la lucha, al contrario, de radicalizarla, de retomar la lucha de manera completa, de retomar la lucha de manera abierta, de retomar la lucha con todas sus consecuencias, y esto implica abolir la civilización moderna, bajo la comprensión, si ustedes quieren, histórica, la comprensión histórica de todo lo que ha ocurrido, la comprensión histórica de este presente de la crisis de la civilización moderna, que implica un análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado. Entonces, es indispensable, pues, entrar a este trámite, continuar la lucha, hacer una reflexión profunda, pero ya no aceptar de ninguna manera ninguna de estas formas pretendidamente rebeldes que terminan precisamente legitimando el mismo régimen y terminan llevándonos a nuevos fracasos y nuevas frustraciones, y terminan más que eso incorporándose al círculo vicioso del poder. Hay que salir del círculo vicioso del poder, y por lo tanto, para salir del círculo vicioso del poder no hay otra cosa que hacer que destruir el poder mismo y formar autogobiernos, una confederación de pueblos y de autogobiernos de los pueblos. Aquí terminamos esta exposición y, como decimos siempre, en espera de continuar su reflexión.